Por lo general, si quieres hacer una excursión al monte, a la playa, un viaje de día completo, de semana completa, lo que sea, y ya sea en una furgoneta o en un coche, es necesario acostumbrar a tu perro a viajar en cualquier tipo de estos vehículos. Es que es algo esencial y que hay mucha gente que, bueno, pues que no sabe cómo gestionar al perro en estos sitios. Hay varias opciones, ¿vale? Ahora veremos qué es lo necesario y los posibles problemas con los que puedes encontrarte. Y sobre todo lo que imagino que te interesará, las soluciones. Vamos a empezar por la normativa en lo que es un vehículo, ¿vale? No hay distinción entre furgoneta y coche. Pero la DGT, bueno, tras investigar un poco la normativa y así, especifica, la verdad es que no son muy claros y lo dejan un poco en el aire, pero especifica que si un perro viaja con nosotros, no puede llegar a tocar al conductor ni interferir físicamente con él. Por lo que se da a entender que debe viajar en la parte trasera del vehículo y obviamente atado. Ya no por, ya no solo porque no llega a nosotros, sino por el posible accidente, frenazo y que el perro no te salga volando, ¿vale? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, los posibles problemas que podemos tener a la hora de viajar con el perro. Puede que nuestro perro coja miedo por una mala experiencia, ¿vale? Tenga miedo al entrar al coche o porque lo asocia con algo muy negativo. Y bueno, puede ser por una mala experiencia, como puede ser un frenazo o algún otro susto. Hombre, generalmente serán frenazos. Esperemos que no llegue a más porque igual hasta coges tú el miedo al coche. Pero me entiendes, ¿no? También tenemos los famosos mareos, que en este caso te recomiendo que pares con frecuencia, ¿vale? Y si haces un viaje largo, obviamente, hombre, si es un viaje al monte de 10 minutos porque tienes el monte al lado, pues no. Pero que viajes con, o sea, que cuando hagas un viaje largo, pares con frecuencia, esa frecuencia la vayas aumentando con el tiempo, vamos, disminuyendo, ¿vale? Y hagas paradas cada más tiempo. Y sobre todo, que a ver, es porque si es inevitable, pues es lo que hay, tengas una funda impermeable. Tengo alguna en, bueno, casi todas son impermeables hoy en día. Yo, por ejemplo, la que tengo no lo es, pero bueno, en la web tenéis algunas que sí que lo son, la mayoría. Me parece que solo hay dos que no lo son, pero bueno. Tenéis fundas tanto para la parte delantera como para la trasera. Si tienes un coche, una furgoneta con buen maletero, yo te recomiendo que dejes ahí al perro y no en la parte trasera. Yo, por desgracia, pues no, yo tengo un coche pequeñito y no puedo. Tengo que llevarlo en la parte trasera del coche. Y bueno, la funda es impermeable. Un día, ya os digo, la presentaré, haré una reseña en profundidad de la que tengo yo, porque la verdad es que me gusta bastante. Fue cara en su día, pero bueno, se nota que es de calidad. Un día os la presentaré. Y bueno, la otra opción es el transportín, que es algo de lo que hablaremos en un episodio entero porque da para mucho. Transportín tiene que asociarlo a algo muy bueno y tiene que ser como casa, ¿vale? Como su casa. Entonces, de ello hablaremos en otro episodio. A forma de consejos, vale, el primero es que les enseñes los comandos necesarios para entrar y salir del coche. Es decir, él sube, yo, por ejemplo, en mi caso, le puedes decir lo que quieras, como entra, sube, arriba, mm, ahí, bueno, lo que más te apetezca ponerle. Si tienes el arriba ya enseñado para que se suba a alguna plataforma o lo que sea, pues no le pongas arriba, dile sube. Y lo mismo para bajar. Yo le digo baja, pero puedes decirle sal o venga o vale, eso es darle a la imaginación. Y bueno, utilizar comandos que no hayas utilizado en otro tipo de ejercicio. Luego, otro consejo, si tienes una furgoneta, porque en un coche igual es un poco más agobiante para el perro, sobre todo si tienes un Mali como, pues eso, como de lo que solemos hablar, o perros grandes, pues igual se agobia un poco, ¿no? Si es un coche pequeño. Pero es que hagas juegos de olfato dentro del vehículo. Aunque sea pequeño, te lo recomendaría, ¿vale? Si tiene miedo, o bueno, o si es cachorro, que cuando es cachorro son pequeñines, le dejas que se pierda por ahí, tanto la parte de adelante como la de atrás, y ya está. Luego lo limpias y fuera. Pero que se haga el coche, ¿vale? Que se familiarice con ese entorno a través del olfato, aunque sea buscando premios, pero que lo asocie a algo positivo.
Luego, eso, viaja con paradas progresivas y ve disminuyendo la frecuencia de estas paradas a lo largo del tiempo. No es lo mismo un perro cachorrín, que igual sí que tiende más al mareo, que, que a uno ya junior o a uno senior, ¿vale? Que igual el senior se pasa todo el viaje sobao, ¿vale? Porque te lo digo porque lo he visto, el perro de mi tía se duerme en todos los viajes, es como yo, es coger coche y adiós. Y bueno, pero bueno, que cada perro es un mundo, ¿eh? No digo que sea algo genérico. Luego también algo que te recomiendo es que no le des de comer antes del viaje. Dale de comer una vez finalizado, obviamente por motivos de, de volver y eso. Se le puede revolver, es igual que tú. Si te empachas y te bajas un puerto, pues seguramente acabáis vomitando por el arcén, ¿vale? Y bueno, eso, si realizas un viaje largo, imagínate que no se marea, va todo perfecto, no se marea. Has hecho un viaje de 2 horas ya, 2 horas y media. Pues procura que tenga un final feliz. De esta forma va a asociar el coche con algo positivo al final del trayecto. Es decir, tú llegas al destino y lo primero que hagas no es empezar a dar un paseo por una ciudad aglomerada, no. Juega con él, estate con él, hazle caso a él, que él sea el centro de atención y que se divierta, que le veas que se divierte. Es tu perro, tienes que saber cómo se divierte y lo que le gusta, ¿vale? Y bueno, no me quiero enrollar mucho más con este tema porque en el próximo episodio vamos a hablar también un poco de los viajes y es la planificación de estos. Cuando vas a hacer un viaje y te vas a llevar tu perro, pero para varios días, ¿vale? No me voy a centrar solo en un viaje al monte ni nada. Y bueno, también quería adelantaros de que voy a hacer un cambio así de programación en cuanto al podcast y ya, como ya os adelanté, de una newsletter, ¿vale? En la newsletter creo que voy a mandar un email por semana con un consejo, que lo tengáis redactado y bueno, habrá esquemas, etcétera. Un poco más esquematizado, porque al final el podcast a mí es un formato que me encanta, pero bueno, hay gente que también le gusta el email y bueno, vamos a ir probando. Los podcasts los mantendré a 2 por semana, al menos una temporada más, porque, bueno, ya os iré adelantando cosillas, pero estoy preparando unos cursos y, bueno, más cositas que ya os iré enseñando, ¿vale? Así que nada, esto ha sido todo por el episodio de hoy y, bueno, no olvides poner en práctica lo que hemos dicho si vas a hacer un viaje uno de estos días, que, bueno, empieza a hacer más, a refrescar, entre comillas, porque, bueno, por aquí no te creas que empieza a hacer mucho frío, pero bueno, pronto llegará el fresco, ¿vale? Y podremos disfrutar del monte en pleno otoño, que la verdad es que es una época muy bonita. Hasta la semana que viene y feliz fin de. Por lo general, si quieres hacer una excursión al monte, a la playa, un viaje de día completo, de semana completa, lo que sea, y ya sea en una furgoneta o en un coche, es necesario acostumbrar a tu perro a viajar en cualquier tipo de estos vehículos. Es que es algo esencial y que hay mucha gente que, bueno, pues que no sabe cómo gestionar al perro en estos sitios. Hay varias opciones, ¿vale? Ahora veremos qué es lo necesario y los posibles problemas con los que puedes encontrarte. Y sobre todo lo que imagino que te interesará, las soluciones. Vamos a empezar por la normativa en lo que es un vehículo, ¿vale? No hay distinción entre furgoneta y coche, pero la DGT, bueno, tras investigar un poco la normativa y así, especifica, la verdad es que no son muy claros y lo dejan un poco en el aire, pero especifica que si un perro viaja con nosotros, no puede llegar a tocar al conductor ni interferir físicamente con él. Por lo que se da a entender que debe viajar en la parte trasera del vehículo y obviamente atado. Ya no por ya no solo porque no llega a nosotros, sino por el posible accidente, frenazo y que el perro no te salga volando, ¿vale? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, los posibles problemas que podemos tener, a la hora de viajar con el perro. Puede que nuestro perro, coja miedo por una mala experiencia, ¿vale? Tenga miedo al entrar al coche o porque lo asocia con algo muy negativo. Y bueno, puede ser por una mala experiencia, como puede ser un frenazo o algún otro susto. Hombre, generalmente serán frenazos. Esperemos que no llegue a más porque igual hasta coges tú el miedo al coche. Pero me entiendes, ¿no? También tenemos los famosos mareos, que en este caso te recomiendo que pares con frecuencia,
¿vale? Y si haces un viaje largo, obviamente, hombre, si es un viaje al monte de 10 minutos porque tienes el monte al lado, pues no. Pero que viajes con, o sea, que cuando hagas un viaje largo, pares con frecuencia, esa frecuencia la vayas aumentando con el tiempo, vamos, disminuyendo, ¿vale? Y hagas paradas cada más tiempo. Y sobre todo, que a ver, es porque si es inevitable, pues es lo que hay, tengas una funda impermeable. Tengo alguna en, bueno, casi todas son impermeables hoy en día. Yo, por ejemplo, la que tengo no lo es, pero bueno, en la web tenéis algunas que sí que lo son, la mayoría. Me parece que solo hay dos que no lo son, pero bueno. Tenéis fundas tanto para la parte delantera como para la trasera. Si tienes un coche o una furgoneta con buen maletero, yo te recomiendo que dejes ahí al perro y no en la parte trasera. Yo, por desgracia, pues no, yo tengo un coche pequeñito y no puedo. Tengo que llevarle en la parte trasera del coche. Y bueno, la funda es impermeable. Un día, ya os digo, la presentaré, haré una reseña en profundidad de la que tengo yo, porque la verdad es que me gusta bastante. Fue cara en su día, pero bueno, se nota que es de calidad. Un día os la presentaré. Y bueno, la otra opción es el transportín, que es algo de lo que hablaremos en un episodio entero porque da para mucho. Transportín tiene que asociarlo a algo muy bueno y tiene que ser como casa, ¿vale? Como su casa. Entonces, de ello hablaremos en otro episodio. A forma de consejos, vale, el primero es que les enseñes los comandos necesarios para entrar y salir del coche. Es decir, él sube, yo, por ejemplo, en mi caso, le puedes decir lo que quieras, como entra, sube, arriba, mm, ahí, bueno, lo que más te apetezca ponerle. Si tienes el arriba ya enseñado para que se suba a alguna plataforma o lo que sea, pues no le pongas arriba, dile sube. Y lo mismo para bajar. Yo le digo baja, pero puedes decirle sal o venga o vale. Eso es darle a la imaginación. Y bueno, utilizar comandos que no hayas utilizado en otro tipo de ejercicio. Luego, otro consejo, si tienes una furgoneta, porque en un coche igual es un poco más agobiante para el perro, sobre todo si tienes un Mali como, pues eso, como de lo que solemos hablar, o perros grandes, pues igual se agobia un poco, ¿no? Si es un coche pequeño. Pero es que hagas juegos de olfato dentro del vehículo. Aunque sea pequeño, te lo recomendaría, ¿vale? Si tiene miedo, o bueno, o si es cachorro, que cuando es cachorro son pequeñines, le dejas que se pierda por ahí, tanto la parte de adelante como la de atrás, y ya está. Luego lo limpias y fuera. Pero que se haga el coche, ¿vale? Que se familiarice con ese entorno a través del olfato, aunque sea buscando premios, pero que lo asocie a algo positivo. Luego, eso, viaja con paradas progresivas y ve disminuyendo la frecuencia de estas paradas a lo largo del tiempo. No es lo mismo un perro cachorrín, que igual sí que tiende más al mareo, que, que a uno ya junior o a uno senior, ¿vale? Que igual el senior se pasa todo el viaje sobao, ¿vale? Porque te lo digo porque lo he visto, el perro de mi tía se duerme en todos los viajes, es como yo, es coger coche y adiós. Y bueno, pero bueno, que cada perro es un mundo, ¿eh? No digo que sea algo genérico. Luego también algo que te recomiendo es que no le des de comer antes del viaje. Dale de comer una vez finalizado, obviamente por motivos de, de volver y eso. Se le puede revolver, es igual que tú. Si te empachas y te bajas un puerto, pues seguramente acabáis vomitando por el arcén, ¿vale? Y bueno, eso, si realizas un viaje largo, imagínate que no se marea, va todo perfecto, no se marea. Has hecho un viaje de 2 horas ya, 2 horas y media. Pues procura que tenga un final feliz. De esta forma va a asociar el coche con algo positivo al final del trayecto. Es decir, tú llegas al destino y lo primero que hagas no es empezar a dar un paseo por una ciudad aglomerada, no. Juega con él, estate con él, hazle caso a él, que él sea el centro de atención y que se divierta, que le veas que se divierte. Es tu perro, tienes que saber cómo se divierte y lo que le gusta, ¿vale? Y bueno, no me quiero enrollar mucho más con este tema porque en el próximo episodio vamos a hablar también un poco de los viajes y es la planificación de estos. Cuando vas a hacer un viaje y te vas a llevar tu perro, pero para varios días,
¿vale? No me voy a centrar solo en un viaje al monte ni nada. Y bueno, también quería adelantaros de que voy a hacer un cambio así de programación en cuanto al podcast y ya, como ya os adelanté, de una newsletter, ¿vale? En la newsletter creo que voy a mandar un email por semana con un consejo, que lo tengáis redactado y bueno, habrá esquemas, etcétera. Un poco más esquematizado, porque al final el podcast a mí es un formato que me encanta, pero bueno, hay gente que también le gusta el email y bueno, vamos a ir probando. Los podcasts los mantendré a 2 por semana, al menos, una temporada más, porque, bueno, ya os iré adelantando cosillas, pero estoy preparando unos cursos y, bueno, más cositas que ya os iré enseñando, ¿vale? Así que nada, esto ha sido todo por el episodio de hoy y, bueno, no olvides poner en práctica lo que hemos dicho si vas a hacer un viaje uno de estos días, que, bueno, empieza a hacer más a refrescar, entre comillas, porque, bueno, por aquí no te creas que empieza a hacer mucho frío, pero bueno, pronto llegará el fresco, ¿vale? Y podremos disfrutar del monte en pleno otoño, que la verdad es que es una época muy bonito. Hasta la semana que viene y feliz fin de.